Buenas noches. Desde la Hermandad de la Angustia nos congraciamos de recibir bajo las naves de nuestra sede canónica y bajo la mirada de Nuestra Señora de la Angustia a la querida Hermandad Salesiana del Prendimiento. Hágase este saludo extensivo a su Junta de Gobierno. Nos alegramos también de recibir al Reverendo Señor don Juan José Romero Coleto, párroco de Nuestra Señora de Belén, predicador que ha sido de diversos cultos de nuestra hermandad. Sed todos bienvenidos a esta Real Iglesia Conventual de San Agustín. En esta noche podremos disfrutar de la conferencia titulada La Piedad de María, raíces teológicas e iconográficas, enmarcada en el cuarto ciclo de formaciones que lleva a cabo la Hermandad Salesiana en su prolífera labor de formación. Los conferenciantes serán don Francisco Javier Espejo Ramírez y el Reverendo Señor don Juan José Romero Coleto. Don Francisco Javier, mayordomo de la Hermandad del Prendimiento, es natural de la ciudad de Córdoba, graduado por la Universidad de Córdoba en Historia e Historia del Arte, donde aún continúa colaborando con el Departamento de Arte, Arqueología y Música. Actualmente ejerce como profesor de Humanidades. Ha realizado diversas publicaciones en el ámbito cofrade y está preparándose para realizar un doctorado en Historia del Arte. El Reverendo Señor don Juan José Romero Coleto, natural de Villanueva de Córdoba, es actual párroco de Nuestra Señora de Belén y arcipreste de Fuensanta Cañero, Levante Sur. Ha sido vicerrector del Seminario Menor de Córdoba hasta el año 2018. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Roma y miembro de la Sociedad Española de Mariología. Cuenta con numerosas publicaciones. Sin más, y agradeciendo desde la Hermandad de la Angustia vuestra presencia, cedo la palabra a los conferenciantes. Muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Gracias, Jesús, por tus palabras tan atentas, tan cariñosas. Estoy muy contento y muy agradecido de poder estar aquí esta noche, en este sitio, ante esta portentosa imagen o imágenes. Pero estoy especialmente contento de poder compartir con las queridas hermandades de las Angustias y del Prendimiento este momento de compartir, porque de eso se trata, un momento para compartir. Me parece un testimonio precioso el que se haya hecho esta formación conjunta. Son muchos los signos de comunión, gracias a Dios, que podemos ver en el ámbito de las hermandades. Pero, pues me alegra especialmente, ¿no?, que dos hermandades que tienen además algo muy importante en común, pues se hayan puesto de acuerdo para compartir este rato, en algo que las dos hermandades consideran importante, como es la formación de sus miembros. Y eso me alegra mucho y le doy muchas gracias a Dios, a la Virgen y a las dos hermandades que me invitan. Y luego pues también es un regalo poder compartir cartel con Javi. Este tema ya lo hablamos en su día, pero como las cosas de Dios son cuando tienen que ser, pues ya está, ha llegado el momento y yo estoy contentísimo de poder compartir con él esto, porque no solo es esto, sino es también los previos que hemos compartido, que pues me han permitido conocerlo más de cerca y estimarlo y quererlo todavía más, Así que estoy feliz también por poder hacer esto con Javi. Sin pretender enrollarme mucho, a mí me toca hablar de la primera parte de esta presentación, que hemos titulado La Piedad de María, ¿no?, en este mes en el que hacemos también memoria litúrgica de la Virgen de la Piedad. Me gustaría empezar aclarando conceptos, porque creo que es lo más importante, ¿no?
¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de piedad? Un concepto muy utilizado en el argot religioso, muy utilizado entre nosotros, a veces con demasiada frecuencia, porque lo usamos de manera un tanto imprecisa, ¿no? Lo mejor es siempre irnos al diccionario, me parece a mí, para ver qué nos dice la RAE, ¿no? De la definición piedad, del latín pietas, pietatis, virtud que inspira por amor a Dios tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo actos de amor y de compasión. Es una cuestión que nos lleva al amor de Dios y de sus cosas, y al amor de los demás y de sus cosas. Amor entrañable que se consagra a los padres y a objetos venerandos. Esta segunda acepción habla de un amor entrañable, que sale de las entrañas, de lo más profundo. Por tanto, se está hablando aquí de un amor sincero, del que sale de dentro, amor entrañable. Es curioso que todas las acepciones sean femeninas, porque la piedad es un atributo, una virtud que tiene mucho que ver con la feminidad, aunque se den hombres y en mujeres, y se da, por supuesto, como veremos, en Dios. Lástima, misericordia y conmiseración, es decir, compasión que se tiene del mal, del sufrimiento de alguien. Tercera acepción del término. Y por último, una acepción que tiene mucho que ver con nosotros en esta noche también: representación en pintura o escultura del dolor de la Virgen María, especialmente al sostener el cadáver de Jesucristo descendido de la cruz, ¿no? Bueno, pues acotado más o menos el campo, vamos a ver cómo se trata, cómo se utiliza el término piedad, en primer lugar en la Sagrada Escritura, donde piedad y compasión son prácticamente sinónimos, y eso nos lo explicará después Javi todavía mejor. Estamos ante una expresión que es genuinamente cristiana, aunque el término piedad ya se usa antes del cristianismo y en un contexto extracristiano también, ¿no? Ciertamente se usa la palabra piedad, pero la palabra piedad en el sentido más amplio, y vamos a ir desgranándolo poquito a poco, es un concepto propiamente cristiano. Es un concepto cristiano. Se trata de una cualidad o virtud personal que se da en primer lugar en el Dios personal cristiano y también en los seres humanos. Por tanto, el primer piadoso, el primero que tiene piedad es Dios, que tiene piedad de la humanidad, piedad de cada uno de nosotros, que es lo que pedimos al comienzo de cada misa, en el acto penitencial, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por 3 veces: Señor, ten piedad. Apiádate de nosotros. Un concepto que está en estrecha relación con ese amor entrañable, pero referido sobre todo a las entrañas de una madre. Las entrañas de una madre, que es donde se gesta el hijo.
Por tanto, es el lugar del amor. Las entrañas de una madre es el lugar del amor más grande, más puro, más sincero. También en Dios. También en Dios. Que podemos decir que es madre. La piedad en la Biblia es fundamentalmente esa misericordia que siente Dios hacia la humanidad. Es Dios el primero en tener misericordia de nosotros. Y cuando el ser humano cae en la cuenta de esto y lo experimenta en su propia vida, en su propia existencia, tiene como la necesidad de tener también esta piedad para con los demás. Esta piedad para con el prójimo. A veces hablamos del término piedad, usamos la expresión piadoso o piadosa para referirnos prácticamente, exclusivamente diría yo, a nuestra relación con Dios. No, qué persona más piadosa. Pues precisamente el piadoso no es tanto el que trata con Dios piadosamente, sino con los demás, que es donde se verifica, obviamente, siempre, y eso no lo podemos olvidar porque es la norma máxima de la caridad cristiana. El amor al prójimo es donde se verifica siempre el amor a Dios. La piedad, según la Escritura, es justo lo contrario a la indiferencia frente al dolor de los demás. La insensibilidad, el pasotismo. Esto lo describirá de una manera muy singular Jesús cuando hable de aquel hombre que iba camino de Jericó y fue apaleado por unos bandidos, ¿verdad? Y es un samaritano, un pagano, uno que algunos catalogarían de impío, el que practica la piedad con ese que está tirado al borde del camino. Ser piadoso es, por tanto, vivir en la voluntad de Dios. Intentar vivir para agradarle. Como consecuencia, vivimos entonces en la virtud de la piedad, que es también fruto de la fe. No hay piedad sin fe. No puede haber amor a Dios y amor a los demás si no hay fe, obviamente. Podrá haber otras cosas, pero este amor de piedad, este amor genuinamente cristiano, no. Puede haber otro tipo de amores, seguramente, pero este no. Este es genuinamente cristiano. El Señor espera de nosotros una respuesta de corazón, es decir, sincera. La donación de todo el ser, en lugar de una religión puramente externa, formalista, cumplidora. Es el gran dolor y la gran crítica de Jesucristo en el Evangelio al fariseísmo. La religión del cumplimiento. La religión que es fidelísima en el cumplimiento de los ritos, de las formas, pero que luego después el corazón está muy lejos de Dios, porque en el fondo lo que se procura con esta religión, con esta relación con Dios y con el prójimo es la búsqueda de uno mismo, el tranquilizar la conciencia delante de Dios y el quedar bien delante de los demás. No hay nada que Jesús critique más duramente y más constantemente en el Evangelio que esto. En el apóstol Pablo, en sus cartas,
que utiliza con mucha frecuencia esta expresión, sobre todo cuando se dirige a Timoteo en la primera de sus cartas. Ejercítate para la piedad. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vivir en la piedad te sirve para esta vida y para la otra. Te hará bien en esta vida y te permitirá alcanzar la otra. Primera de Timoteo 4, 7 y 8, ¿no? O sea, la piedad te va a hacer mucho bien en esta vida y te va a ayudar a alcanzar el cielo. La encarnación y la glorificación de Cristo constituyen el gran misterio de la piedad. Qué bonito esto, me parece precioso, ¿no? O sea, el misterio de la piedad en mayúscula es la encarnación y después como fruto la glorificación de Cristo. Ahí es donde se ve la piedad de Dios para con nosotros. La sana doctrina, seguirá diciendo también a Timoteo el apóstol, es conforme a la piedad, por cuanto que ambas cosas son inseparables. El que tiene claro cuál es la doctrina, y hablamos de doctrina refiriéndonos a la del maestro, obviamente, ¿no? Ese sabe que la piedad es parte nuclear de su enseñanza, ¿no? Son dos cosas inseparables. La verdad, sigue diciendo un poquito más adelante, también en el capítulo 6 de la primera Timoteo, es nuestra principal fuente de ganancia aquí abajo y debemos buscarla intensamente para vivir verdaderamente en toda piedad. La principal fuente de ganancia es vivir en la piedad. La marca de la apostasía, dirá ya en la segunda carta a Timoteo, es la de tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Los que fingen ser piadosos, pero que en realidad no creen en la piedad. No valoran la piedad. No viven la piedad, porque la consideran algo que no sirve, Esa es la marca de la apostasía, fijaos qué fuerte, ¿no? Los apóstatas verdaderos son los que viven la falsa piedad. El hombre piadoso es aquel que quiere vivir en Cristo Jesús y que padecerá persecución. Dice también la segunda carta a Timoteo, ¿no? Tanto en nuestros días como en los días de Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Que nos quede claro. Y la piedad se ejerce también y fundamentalmente en el seno de la familia, especialmente hacia los padres. Esto es singularmente grato a Dios. También de la primera Timoteo. Pero los católicos, cuando hablamos de la piedad, hablamos singularmente de uno de los 7 dones que nos confiere el Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1831 que los 7 dones del Espíritu Santo son la sabiduría, la inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El don de la piedad está además en estrecha relación con la virtud de la justicia. El piadoso
busca siempre la justicia. El don de piedad nos da sobre todo un afecto filial hacia Dios Padre y un sentimiento de fraternidad sincera hacia todos, porque somos hijos de ese mismo y único Padre. El don de la piedad es, por tanto, el sentimiento profundo de ser hijos. El sentimiento profundo de ser hijos, que nos mueve a conmovernos, valga la redundancia, que nos lleva a compadecernos de los demás. Y el vicio contrario al don de piedad es precisamente la impiedad. Y nuestro Papa, y vamos a ir terminando ya esta parte, porque ahora viene lo mejor, ¿qué nos dice del don de la piedad? Pues en una audiencia en el año 2014 dice cosas muy interesantes, ¿no? Como que es algo esencial en nuestra identidad y por tanto en nuestra vida de creyentes. Toca el corazón de nuestra identidad cristiana. Suscita en nosotros la gratitud y la alabanza. Cuando uno toma conciencia de saberse hijo de Dios, es sinónimo de auténtico espíritu religioso. El religioso de verdad es necesariamente piadoso. Piedad, dice el Papa, no es pietismo. No me paro a detallar esto, ¿no? Pero el Papa Francisco lo dice de una manera muy graciosa. Dice que el pietismo es poner los ojos vueltos, ¿no? Y cara de santo de estampa. Eso no es la piedad. Eso es el pietismo. El pietismo, que a veces esconde o puede esconder esa falsa piedad que es la apostasía. Nos hace capaces de gozar con quien experimenta alegría y de llorar con quien llora. Qué bonito esto, ¿no? A veces pensamos que tener piedad del otro es solamente llorar con el otro y sufrir con el otro. Y no. Es también alegrarse con el otro, que es más difícil que llorar con el otro, ¿verdad? A mí por lo menos, a mí me cuesta más trabajo alegrarme con el que se alegra que llorar con el que llora. Y sin embargo, será porque en el fondo está detrás el pecado de la envidia. No lo sé, nos llevaría muy lejos y no es el momento, pero me ha encantado que el Papa nos haya dicho esto, ¿no? Tener piedad del otro es alegrarse con las alegrías, con los éxitos, con los triunfos, con las cosas buenas que le pasan al otro. Y en María, eso que nos va a explicar ahora de forma tan preciosa y tan plástica Javi, la piedad de María, que es la piedad de la criatura más perfecta. A María le ayuda a entender que en ella todo es un don de Dios. En ella todo es un don de Dios. Y por eso lo vive todo en ese espíritu de gratitud y de alabanza al que nos referíamos antes. Y esto se ve de una manera muy bonita en el cántico del Magnífica, donde María reconoce que todo es un don de Dios, reconoce la piedad de Dios para con su pueblo, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de generación en generación. Y María, cuando queda llena de Dios y sabe que su prima Isabel está embarazada, lo primero que hace, aparte de alegrarse con ella e ir a felicitarla, es ponerse a su servicio, al de una mujer que está ya en edad avanzada y necesita cuidados especiales, ¿no?
En el Magnificat, María no se reconoce como la más grande de las criaturas, sino que alaba al Señor, el verdadero protagonista de su historia y de la historia de su pueblo. María vive una piedad que es devoción por las cosas santas, haciendo de toda su vida una ofrenda a Dios, siempre y en todo. Es la piedad que se une al misterio de Jesucristo y que tiene su momento culminante a los pies de la cruz. La piedad de María se ve especialmente en la pasión, donde María tiene piedad, se compadece, o dicho de otro modo, padece con Cristo y al mismo tiempo con la humanidad. Tiene piedad de Cristo y tiene piedad del mundo. Esta preciosa imagen de la Virgen nos habla no solamente de la piedad de María para con Dios, sino de la piedad de María para con el mundo, para con la humanidad, que porque mata a Dios, está matando su propia vida. Por eso en la pasión de María la piedad se ve de una manera muy especial. La pasión de María, la compasión de María, junto a la pasión en mayúscula de su Hijo. Ahí vemos la compasión de María por Dios, por su Hijo, y ahí vemos también la compasión de María por la humanidad muerta, que no tiene vida porque no ha aceptado al que es la vida. María, piadosa para con Dios y piadosa para con nosotros. Y ahora dejo la palabra a Javi, que nos va a hablar de cómo el pueblo cristiano ha representado esto de una manera tan significativa y tan bonita. Bien, pues ahora ya pasando a la parte más de las raíces iconográficas, viene bastante en la línea de lo que acaba de comentar Juanjo acerca de que la compasión de María es uno de los pilares sobre los que la Iglesia Católica va a reflexionar a lo largo de toda la Edad Media, que de hecho es donde tiene lugar el origen del conjunto y de la iconografía propia de la piedad, y que es lo que justifica que a partir de ese momento pues tengamos un gran elenco de representaciones en torno a las vocaciones de Nuestra Señora de la Angustia, de la Quinta Angustia o de Nuestra Señora de la Piedad. Y para ello hay que situarse en el contexto bajo medieval, en torno al siglo XIII, finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, que es donde tiene lugar el origen de la vocación de la piedad. Precisamente en este contexto, lo que se produce en el seno de la Iglesia Católica es una reflexión sobre la pasión de Cristo, que va paralelo precisamente a esa contemplación de la compasión de María. Y ello se recoge en determinados concilios como el de Peñafiel del año 1302, donde ya se alude al carácter maternal y compasivo de María. Todo ello como respuesta al contexto que tiene lugar en el siglo XIV en toda Europa, un contexto marcado por numerosas guerras, como la Guerra de los 100 años del año 1337, o de epidemias como la de la peste negra de 1348. Pues como respuesta al sufrimiento que tiene Europa en este momento, la Iglesia comienza a difundir esa vocación de la piedad. Pero es cierto que ya desde el siglo X hay numerosos homilarios bizantinos en lo que concierne a la Iglesia oriental, donde ya se alude y hay esa concepción de María como Madre de Misericordia. Pero en lo que respecta a la Iglesia occidental, nuestra Iglesia, el término de piedad surge precisamente, la vocación, en este contexto de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Porque, como digo, es un momento en el cual se tiene ese concepto terrible de la muerte, como consecuencia pues, de toda la convulsión y de agitación social y política que asola Europa en este momento, pero que a la par se desarrolla una visión mucho más amable de la misma, de la muerte, como tránsito hacia la salvación, precisamente por esa concepción de María como intercesora.
rasgos que de hecho esa intercesión, esa compasión son rasgos que van a traslucir las vocaciones de Nuestra Señora de la Angustia y de Nuestra Señora de la Piedad. Por ello aquí es donde tiene lugar el origen de la vocación de la piedad. Como digo, si nosotros analizamos el mapa de Europa en torno al contexto de la Baja Edad Media, que como digo es donde tiene lugar el origen de esta vocación, hay que situarse en el Valle del Rin, en lo que concierne a Centro Europa, que era la zona de Europa donde se registran un mayor número de tasas de mortalidad como consecuencia de todos estos conflictos y estos acontecimientos históricos que he comentado con anterioridad. Y precisamente es dentro de los conventos cluniacienses y también la propia corte imperial de Praga la que comienza a difundir la vocación de piedad. Precisamente, como digo, por el contexto que tiene lugar en este momento, por esas altas tasas de mortalidad, pues aclaman a la piedad de María. Por ello tiene lugar ese desarrollo de la vocación en este lugar. Y desde ahí va a irradiar a otras zonas de Europa, tanto desde Italia, Francia y por supuesto a Castilla, la actual España, ya bien entrado el siglo XIV. Como digo, en el siglo XIII, finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, es cuando comienza ya a hablarse de la piedad de María, precisamente porque ya la propia Iglesia ya comienza a recogerlo en los 7 dolores de María. Uno de ellos se define las angustias de María, en contraposición con los gozos. Y la propia literatura de este momento también hace referencia a ello. Entre ellos destaca, por ejemplo, Jacobo de la Vorágine, quien escribe la leyenda dorada y de la que conservamos aquí en el archivo de la Catedral de Córdoba un manuscrito, una copia de ese manuscrito de la leyenda dorada, ya alude precisamente a la compasión de María, como pueden ustedes ver en pantalla, basándose en el Evangelio de San Juan. Todo esto es lo que va a dar lugar a que la literatura cisterciense, la literatura franciscana y fundamentalmente dominica, que es de hecho lo que justifica que aquí en el convento de los dominicos tengamos el conjunto escultórico de la Angustia, es la que va a comenzar a difundir todas esas órdenes monásticas, son las que van a difundir la vocación de la piedad, fruto de lo que recoge ya Jacobo de la Vorágine en pleno siglo XIII. Un siglo XIII en el que, si nos basamos en la iconografía propiamente de la piedad, como responde el modelo de Nuestra Señora de la Angustia, todavía no se ha desarrollado. Pero sí es verdad que en este momento, ya en el que se reflexiona sobre la contemplación de la piedad, ya en este momento comienzan a representarse los primeros calvarios en los que ya aparece la figura de María, aunque acompañada de San Juan, pero precisamente con el objetivo de dar pie a esa reflexión del pueblo cristiano en torno a la compasión, a la misericordia y a la piedad de María a los pies de la cruz. Todo esto marcando una clara evolución estilística, como iríamos viendo, desde el gótico tardío en torno al siglo XIV, ya bien entrado el siglo XV y el XVI, cuando ya se produce el triunfo del Renacimiento. Como digo, un tema sobre el que los evangelios no han tratado, porque si nosotros nos basamos en el Evangelio de San Juan, como bien muestra este magnífico lienzo de Roger van de Weyden, que se conserva en el Museo del Prado, en el Evangelio de San Juan no se registra la escena de María recogiendo en sus brazos a Cristo, pero sí que se habla del descendimiento de Cristo de la cruz por parte de Nicodemo y José de Arimatea. La mayor parte de la producción pictórica que se conserva en este momento lo que representa precisamente es el descendimiento, pero marca muy claramente la diferenciación entre dos escenas. Por un lado, la escena del descendimiento, pero por otro lado se acentúa a la perfección la angustia, la compasión de María a los pies de la cruz. Todo ello da lugar a esa extensa producción artística en torno al modelo iconográfico de la piedad, pero que, como digo, desde un primer momento es cierto que, como no se registra en los evangelios, no se va a dar este tipo de obras que ya, conforme vaya evolucionando el siglo XIV, pues darán lugar al tema iconográfico de la piedad, como responde el conjunto de Juan de Mesa. Pero, como digo, toda esta iconografía de la piedad, cuando nosotros hablamos de la piedad, el origen propiamente dicho, ya he comentado que se encuentra en el Valle del Rin, pero tenemos que sostenernos en las propias fuentes escritas. Y es que en la propia literatura, ya de este momento, de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, ya se alude a ese carácter compasivo de María.
De hecho, aquí pueden ustedes ver en pantalla cómo toda esta serie de citas de santos como Santa Brígida de Suecia, San Bernardino de Siena o Pseudo Buenaventura, ya basándose en el Evangelio de San Juan, interpretan que María cogería en sus brazos, en su regazo, a Cristo muerto y descendido de la cruz. Todo ello como consecuencia de que ya, como he comentado con anterioridad, desde el siglo X, en lo que concierne a la Iglesia oriental, ya se están desarrollando todo el tema de la piedad, pero en Occidente, en lo que concierne toda Europa, comienza a desarrollarse a partir de finales del XIII y todo el siglo XIV. De hecho, aquí se puede ver cómo hacen varios santos como San Bernardino de Siena, establecen esa comparación de María en Belén comparado con María a los pies de la cruz en el Calvario. Establece cómo la Virgen María se imaginó que Jesús estaba adormecido y lo acuñó en su regazo, y el sudario en el que lo envolvió le recordó los pañales. Pues todo esto es lo que va a dar lugar que a partir de este momento los numerosos artistas comienzan a interpretar esta escena, este modelo iconográfico de la piedad, y comienza a desarrollarse un gran número de producciones artísticas, escultóricas y pictóricas en torno al tema de la piedad. Como digo, aquí pueden observar uno de los impresionantes lienzos de Van Dyck de 1618 sobre la piedad, pero como digo, no solo se recoge en la producción pictórica, sino que también se extrapola al ámbito escultórico, como el que se conserva en la Catedral de Barcelona ya en el siglo XV. Todo esto son indicios de que ya la devoción de la piedad pues ya se encuentra asentado dentro de la Iglesia católica. Si nosotros nos basamos ya en lo que respecta a las raíces propiamente iconográficas, ya he comentado que las fuentes escritas nos hablan de ese momento, de ese misterio de María a los pies de la cruz, que en su regazo toma el cuerpo de Cristo muerto. Pero todas estas fuentes escritas son posteriores al desarrollo propio de la iconografía. Y es que en un primer momento, aunque este tema es religioso, tenemos que destacar que las raíces probablemente de la iconografía de la piedad se encuentren en Grecia. En concreto, pueden ustedes ver esta Pietà de Menón del 490-480 a.C., en el cual se representa la figura de Menón, que era rey de Etiopía, que fue asesinado por Aquiles en la guerra de Troya. En esta copa ática se representa a Aurora, que es la madre de Menón, de una forma de figura femenina alada, con esa forma, cogiendo en sus brazos la figura de Menón. Si nosotros lo extrapolamos al conjunto escultórico que también tenemos aquí delante, pues se puede ver claramente los paralelismos que existen. Entonces, parece que las raíces propiamente de la iconografía de la piedad pues se pueden encontrar en Grecia. Pero como digo, ya si nos basamos en Oriente, todas esas ideas que van a posteriormente trasladarse a todo Occidente es lo que va a justificar la gran difusión y la consolidación de este modelo iconográfico. Por ello, los primeros testimonios sobre lo que podríamos denominar la piedad de María se encuentran en Bizancio. Aquí, en todo lo que respecta al panorama oriental, nos encontramos con numerosos cuadros que responden al famoso modelo del Trenos bizantino, o mejor dicho, Virgen Dolorosa, si lo castellanizamos. Este modelo, como pueden ustedes ver en pantalla, responde al de la lamentación sobre Cristo muerto. Todavía no se está hablando del término de piedad. De hecho, como veremos después con Miguel Ángel, es cierto que nosotros solemos denominar a este tipo de conjuntos escultóricos como de la piedad, en referencia al término de pietà que se desarrolla en el Cinquecento italiano. Pero es erróneo de establecer ese término para denominar este conjunto escultórico. En un primer momento lo que se establece son los denominados trenos bizantinos. Aquí se representa con cierto patetismo a la Virgen María que coge al rostro de Cristo una vez descendido de la cruz, que luego va a pasar, como digo, ya al ámbito occidental. Como bien evidencia este fresco de la Capilla de los Crovegni de Giotto, que también responde a ese modelo de la lamentación sobre Cristo muerto, si ven con detalle la imagen de María. Pero esto no solo se va a desarrollar en torno a finales del siglo XIII y principios del XIV, que es cuando, como digo, se difunde ese modelo iconográfico, sino que si ustedes ven
el lienzo de Luis de Morales, ya con el término de piedad, fechado en 1565, nos habla precisamente de que todavía en el siglo XVI se sigue precisamente ese modelo que tiene su origen en el ámbito oriental de las lamentaciones sobre Cristo muerto, en las que se representa de una forma bastante maternal, con el objetivo de realzar ese carácter maternal y compasivo de María, pues la imagen de Cristo junto a la de la Virgen. Todo esto es lo que se va a desarrollar a lo largo del siglo XIV, ya digo, desde todo el Imperio Oriental se desarrolla ya a Occidente, y por ello pues, encontramos evidencias claras como este lienzo de Gerard David, de la Lamentación también sobre Cristo muerto, pero es cierto que el modelo iconográfico que se desarrolla aquí, más que el de la Lamentación sobre Cristo muerto, sin lugar a dudas, es el de la Piedad. Esta, de hecho, es de las primeras que se atestiguan y se documentan en la República Checa en el siglo XV. Luego veremos algunos ejemplos de los primeros testimonios de Centro Europa, que, como digo, es donde tenemos que situar el origen de ese modelo iconográfico, donde se ve claramente pues, la relación que existe entre la figura de María y la figura de Cristo, que ya lo acoge en sus brazos. Ya no hay esa conexión, esa digamos, relación que veíamos en cuadros como el de Luis de Morales o de Giotto, donde están muy próximos los rostros tanto de Cristo como de María, sino que ya empiezan a separarse. Pero es cierto que este modelo pues, se va a ir enriqueciendo con el paso del tiempo. No es de extrañar que a lo largo del siglo XIV, XV y fundamentalmente en todo el siglo XVI, pues lo que llamamos nosotros el conjunto escultórico de la Piedad se ve enriquecido con la introducción de otras figuras como las de San Juan o la Magdalena, como establece, por ejemplo, el insigne Andrea de la Robbia, o incluso Jacques Jordaens en la Piedad. Esta se conserva en el Museo del Prado, donde también, incluso junto a esas figuras de San Juan y María Magdalena, también aparece, si nos amparamos en el Evangelio de San Juan, ya la figura de Nicodemo y José de Arimatea. Pero, como digo, lo que respecta al modelo iconográfico de la Piedad es únicamente Cristo con la Virgen. Por ello, numerosos autores, aunque han querido ver que el origen del mismo se encuentra en esa Pietà de Menón, como decía con anterioridad, fechada en el siglo V a.C., otros lo han querido ver en que el origen de ese modelo pues, se puede encontrar en la llamada Virgen de la Humildad, que es un conjunto y un modelo iconográfico que se extiende en Europa, concretamente desde Flandes, irradia a toda Europa, en todo Occidente por extensión, de la Virgen de la Humildad del siglo XIV. En este os comento dos ejemplos, como el de Giovanni Di Paolo y un seguidor de Robert Campin, son dos artistas flamencos, porque aquí es donde tiene lugar el desarrollo de esta iconografía. Hay algunos autores que han querido ver que el origen del modelo iconográfico de la Piedad se encuentra aquí, porque hay claros paralelismos en cuanto al tratamiento de María, que coge en su regazo la figura de Cristo. Lo que pasa es que mientras que en el conjunto iconográfico de la Virgen de la Humildad aparece Cristo recién nacido, en el conjunto de la Piedad se sustituye por la figura de Cristo crucificado. Por lo tanto, parece que aquí es donde se encuentra, la mayor parte de las teorías sostienen que aquí puede encontrarse el origen de lo que es la iconografía de la Piedad. Como digo, es en el Valle del Rin, como os comentaba, donde comienzan a surgir esas primeras representaciones que, fruto de esa difusión a través de los grabados y las estampas, se desarrollan desde Oriente y pasan luego al Valle del Rin. Todo lo que es actualmente Centro Europa, es lo que explica que ayer encontramos documentadas las primeras Vespervilles. ¿Qué son las Vespervilles? Bueno, son el nombre con el que se bautizan a esos primeros conjuntos escultóricos de la Piedad, en la que se representa a María cogiendo en sus brazos a Cristo recién descendido de la cruz. Y recibe este término precisamente porque hace alusión al término de víspera, es decir, la séptima de las horas católicas en la que Cristo fue descendido de la cruz. Por ello se denominan Vespervilles y acuñan, evidentemente, es el término alemán, porque es precisamente donde se desarrolla este modelo iconográfico. Vemos que hay una gran evolución, porque aquí ya esa expresión de dolor es mucho más contundente. Aparecen en los primeros conventos cluniacienses, que, como decía, es donde tiene lugar el origen de esta iconografía. Se representa a María sentada, cogiendo en su regazo a Cristo crucificado, y vemos cómo a lo largo de todo el siglo XIV ya se van desarrollando este conjunto iconográfico, que va a extrapolarse también al ámbito castellano.
como por ejemplo evidencia este lienzo de Bartolomé Bermejo, que también se conserva en el Museo del Prado. Vemos que hay una clara relación entre los primeros conjuntos y modelos iconográficos de Centro Europa con los que se desarrollan posteriormente en Castilla. Pero conforme va evolucionando en esta línea cronológica que estamos estableciendo desde el punto de vista estilístico, pues es cierto que ya una vez que entramos en el siglo XV, ya la expresión de dolor de María es mucho más serena con respecto a los primeros testimonios que se documentan del siglo XIV en el Valle del Rin. Aquí tienen, por ejemplo, el que se conserva en el Museo de Escultura de Valladolid, que es el primero, de hecho, que se documenta aquí en Castilla. ¿Cómo entra la piedad en Castilla, ese modelo iconográfico? Fundamentalmente a través de las rutas de peregrinación, también del desarrollo de las grabaciones y de los libros de miniatura, pero hay que destacar la figura del arzobispo de Toledo, que tenía bastantes embajadas con Centro Europa, y dado que en esos lugares pues este modelo iconográfico se encontraba totalmente consolidado, es lo que justifica ya la introducción de este tema en Castilla. Un tema que, como digo, van a tomar como préstamo también los propios artistas a lo largo del siglo XVII aquí en Castilla. Ustedes pueden ver la relación que existe entre esa mirada que se establece entre María y Cristo en este conjunto escultórico de 1415 con la que realiza Diego de Mora ya en el último tercio del siglo XVII en la Virgen de la Angustia de la localidad de Cabra. Pueden ver que hay una clara relación. Pero otro de los principales factores que tenemos que destacar para, entender el porqué de la difusión del conjunto escultórico de la Piedad aquí en Castilla es gracias a la promoción que realizan los propios reyes. Y es que Isabel la Católica, en finales del siglo XV y principios del XVI, va a promocionar dentro de esa gran labor que realiza la corona en este contexto de patronazgo artístico religioso, destaca sobre todo la promoción que realizan determinadas obras como este retablo de la Cartuja de Miraflores, donde se incluye precisamente este modelo iconográfico de la Piedad. Porque hay que destacar que Isabel la Católica había vivido toda su infancia en Arévalo, localidad donde la patrona era Nuestra Señora de la Angustia. Por ello, la reina profesaba una gran devoción a esta advocación de la Piedad y de Nuestra Señora de la Angustia, que explica de hecho que ya desde principios del siglo XIV pues podamos justificar la introducción ya de este modelo en Castilla. Como digo, a lo largo del siglo XV y del siglo XVI, pues comienzan ya a desarrollarse, como comentaba, toda esta serie de conjuntos escultóricos. Aquí tienen la Piedad de la Catedral de Valladolid, fechada en el siglo XV, que de hecho es uno de los primeros testimonios que se registran aquí en Castilla, y todo lo que respecta a la corona de Castilla, pues vamos a encontrar numerosos conjuntos escultóricos de la Piedad, tanto la de León como la de Villanueva del Duero en Valladolid, porque ahí, gracias a la gran labor que realiza el arzobispo de Toledo, fruto de esa relación que mantiene con Centro Europa, y también del desarrollo a partir de este momento de las grandes ferias que establecen entre la Corona de Castilla y toda Centro Europa, por las buenas relaciones comerciales que existían con toda esa zona, es lo que va a justificar la introducción y el desarrollo y consolidación, por ende, de este tema. Ya en el siglo XVI ya se encuentra totalmente consolidado, y aquí encontramos ya cómo artistas comienzan a otorgarle unas ciertas peculiaridades desde el punto de vista de la iconología. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, esta imagen de Nuestra Señora de la Angustia, la patrona de Granada, que realiza Gaspar Becerra en los años centrales del siglo XVI, ya aquí Gaspar Becerra, tomando como referencia plástica esas primeras piedades que comienzan a bañar todo el panorama castellano, ya comienza a introducir un nuevo sentido de la piedad. Ya no se trata a la vez que reflejar ese carácter compasivo y maternal de María, sino también establecerla como una prefiguración de la sacerdotisa que ofrece en sacrificio a Cristo, dando lugar a un nuevo modelo iconográfico que es característico de aquí de España, que es el de la piedad horizontal, porque ya se muestra, como pueden ver el de Nuestra Señora de la Angustia, a Cristo como si estuviera dispuesto en una mesa de altar, y María que lo ofrece en sacrificio. Ya comienzan a realizar esa interpretación los propios artistas.
Pero conforme va evolucionando el siglo XVI, nos vamos acercando ya a la figura de Juan de Mesa, ya digamos que estos conjuntos escultóricos comienzan a tener mucha menos rigidez, es decir, se le da mucho más dinamismo, también más teatralidad, algo que va a eclosionar no solo con ese alto relieve que pueden ver de Juan de Junio de 1575, sino también con la que realiza, por ejemplo, Gregorio Fernández ya en la primera mitad del siglo XVII, sino que el sumum de toda esa gran teatralidad, de ese dinamismo, pues lo encontramos, como justifica de hecho el desarrollo ya del arte a lo largo del siglo XVI y en concreto del Cinquecento, la magnífica Piedad de Miguel Ángel que realiza para el Vaticano. Este conjunto escultórico que muchos autores y muchos historiadores del arte pues, han querido poner en relación con la obra de Juan de Mesa. No se desconoce si Juan de Mesa tuvo ocasión de viajar a Italia para conocerla, pero lo cierto es que resulta evidente que digamos, la difusión de los grabados y de estampas que circulaban por toda Castilla pues, hace pensar que llegaran a las manos del propio Juan de Mesa para realizar posteriormente en 1627 el conjunto escultórico de Nuestra Señora de la Angustia. Un tema, como digo, un modelo iconográfico, este de Miguel Ángel, en el que ya se produce la eclosión, por así decirlo, de este tema de la piedad. De hecho, él es el que introduce el término de pietà, que si nosotros lo extrapolamos, como comentaba, al conjunto escultórico de la Angustia, pues se establece esa clara relación. Pero en el siglo XVII, de hecho, que es cuando ya se regula toda la interpretación y descripción de las imágenes, pues es muy frecuente encontrar que los propios artistas den un sentido, una simbología a su obra, como puede encontrarse en el conjunto escultórico de la Angustia, como ahora detallaré. Pero es que en lienzo, sobre todo, se puede observar ese gran desarrollo que tiene lugar en el siglo XVII, tanto de la iconografía, ya se establece, ya se define la iconografía de la piedad, sino también la propia iconología, es decir, el significado de las imágenes. Y aquí pueden ustedes observar cómo en este lienzo que se conserva en el convento de las Capuchinas de finales del siglo XVII, que recoge el conjunto escultórico de la Angustia de Juan de Mesa, pues la Virgen aparece representada como una sacerdotisa con esa estola, otorgando un carácter ritual. Todo esto porque recoge precisamente esa connotación simbólica que ya Gaspar Becerra, por ejemplo, en el siglo XVI introduce con la imagen de Nuestra Señora de la Angustia de Granada, es decir, cómo María, sacerdotisa, ofrece en sacrificio a Cristo. Esto se ve claramente en el conjunto de Juan de Mesa. Un conjunto que ha llamado bastante la atención porque posiblemente la Virgen de la Angustia tenga una doble iconografía. Si ustedes observan el conjunto escultórico, aquí lo tienen en directo, pueden ver que la imagen de la Angustia no mira fijamente, como si hemos visto en otras esculturas, el rostro de Cristo. La explicación que se ha querido dar referente a esto es que la Angustia podría tener, Nuestra Señora de la Angustia de Córdoba, y así lo podría haber concebido Juan de Mesa, tendría una doble iconografía. O bien el conjunto de piedad respondía al modelo iconográfico de la piedad, o bien de soledad. ¿Por qué hay esa convicción? Porque si nosotros nos basamos, por ejemplo, en lienzos como el del siglo XVII, que son coetáneos al desarrollo de esta escultura, Juan de Mesa podría conocer este lienzo, que se conserva de hecho en Lucena. Se puede ver cómo la Virgen no solo adopta ese modelo de la piedad, sino que también con las manos entrelazadas nos da a entender que está también desarrollando el modelo iconográfico de la soledad. Por tanto, tal y como ponen también a Nuestra Señora de la Angustia los bienes de dolores separados del cuerpo de Cristo, pues posiblemente también se podría concebir así la imagen en el siglo XVII, porque podría responder no solo al modelo iconográfico de la piedad, sino también al de una soledad, tanto por cuestiones de ensamblaje que se han podido ver dentro de la propia imagen, como por esa conexión que hay entre la mirada de la Virgen y la mirada de Cristo, que es inexistente en el caso del conjunto de la Angustia. Como digo, a lo largo del siglo XVII continúa, hemos visto el caso de Juan de Mesa, que es uno de los grandes exponentes del barroco español, pero también podemos destacar al propio Gregorio Fernández, ya en lo que respecta a la escultura castellana, en 1616, donde realiza, de hecho, pues este conjunto escultórico de Valladolid, que se conserva allí en Valladolid, o incluso el propio Van Dyck, donde ya también pues se ve que ya se encuentra totalmente asentada esta iconografía. Una iconografía que de hecho lleva, por ejemplo, a autores como Van Dyck a realizar
fruto de la devoción que tiene la Iglesia española, castellana, para que ustedes lo entiendan, la Iglesia castellana en este momento, a la vocación de la piedad y de Nuestra Señora de la Angustia. Pues ya incluso hay autores extranjeros que comienzan a realizar obras para Castilla de este modelo iconográfico. Ya conforme va evolucionando en el siglo XVIII, un siglo XVIII en el que ya se regula la interpretación y la descripción de las imágenes, después del Gran Concilio de Trento, que tiene lugar en el siglo XVI, otro gran momento en el que se establece el decreto sobre las imágenes es de nuevo en el siglo XVIII. Y aquí encontramos dos claros exponentes, como son José Montes de Oca y Francisco Salzillo, que también realizan estas dos imágenes. Una de ellas, las dos de hecho procesionan, tanto para la Hermandad de los Servitas de Sevilla como la Hermandad de la Angustia de Murcia, donde se ve claramente, pues que ya no se contiene esa expresión de dolor, sino que se muestra. Ya hay un paso en esa evolución en cuanto a la expresión y a la proyección del dolor por parte de María, como muestran estos dos claros ejemplos. A lo largo del XIX, ya con el triunfo del neoclasicismo, también tenemos que destacar la figura pues, de importantes escultores que van a realizar importantes conjuntos escultóricos, todo ello siguiendo la tradición castellana de la época bajo medieval, en la que se consolida y se difunde este modelo iconográfico, pero vemos que comienzan ya a introducir ciertas innovaciones en cuanto, por ejemplo, a la disposición del cuerpo de Cristo. No es como la que encontramos, por ejemplo, en el caso del conjunto escultórico de la Angustia, donde se ve que hay, desde el punto de vista compositivo, una clara herencia del modelo que establece Miguel Ángel, sino que aquí ya, aunque se produce la difusión de las ideas clásicas como consecuencia de la pervivencia de ese neoclasicismo, pues vemos que hay clara innovación en cuanto al tratamiento de Cristo y de María. Un tratamiento que ya rompe a lo largo del siglo XX, y es que encontramos autores como Jorge Oteiza, ya en el País Vasco, que representan de hecho este modelo iconográfico para una conocida iglesia de allí, en el que pues ya vemos cómo se rompe claramente, aunque se siguen los patrones y los cánones de la iconografía de María cogiendo en sus brazos a Cristo, que por ejemplo respondería al modelo de la piedad horizontal que introduce Gaspar Becerra en Castilla en el siglo XVI, vemos cómo rompe, como digo, con los cánones de la piedad, que luego ya en la segunda mitad del siglo XX pues restablece Juan de Ábalos, por ejemplo, para este conjunto escultórico de la piedad para el Valle de los Caídos en el año 1960. Pero tal proyección tuvo este tema que no solo lo vamos a encontrar en el ámbito religioso, sino también en el ámbito del arte civil. Y es que, por ejemplo, Pablo Picasso, a modo de curiosidad, en el Guernica, la famosa obra que realiza sobre los tormentos que sufre la sociedad española como consecuencia de la guerra civil, pues muestra, como pueden ustedes ver, cómo él recoge en el Guernica la iconografía de la piedad, es decir, cómo muestra precisamente la figura de una madre rota de dolor cogiendo en sus brazos a Cristo muerto, a su hijo muerto. Todo esto nos recuerda precisamente el origen de la iconografía. Como digo, desde finales del siglo XIII y principios del XIV, la vocación de la piedad surge como respuesta al sufrimiento que está asolando Europa como consecuencia del desarrollo de la Guerra de los 30 años y de las grandes epidemias. Bueno, pues todo eso se repite de nuevo en el siglo XX, como así lo manifiesta y lo pone en evidencia el cuadro de Guernica de Picasso. Ya para finalizar, también hay que destacar que, aunque el tema iconográfico de la piedad responde, como digo, a ese modelo en el que aparece María tomando en su regazo a su hijo muerto y descendido de la cruz, hay que destacar cómo nos encontramos algunas imágenes variantes de la piedad, pero que responden a ese formato de imagen dolorosa. A lo largo del siglo XX esto va a ser muy común, porque es cierto que nos encontramos como los temas de la piedad no suelen tener la vocación de Nuestra Señora de la Piedad, sino más bien el de Nuestra Señora de la Angustia o de la Quinta Angustia. Pero encontramos casos de imágenes de hermandad y cofradías que se erigen a lo largo del siglo XX,
se establecen en el siglo XX, como por ejemplo la imagen de María Santísima de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, que realiza Juan de Astorga en 1817, o mi querida Nuestra Señora de la Piedad de la Hermandad Salesiana del Prendimiento, que realiza Martínez Cerrillo en los años centrales del siglo XX. Es decir, dos imágenes, dos dolorosas, que también responden a esa vocación de la piedad, que recogen el sentir maternal y compasivo de María, pero que no tiene nada que ver con el modelo iconográfico que hemos estado viendo a lo largo del tiempo. Pero no por ello, como digo, recoge ese sentimiento y esa compasión de María y misericordia, que es lo que se pretende subrayar con este tipo de obras. Por ello, para finalizar, me gustaría recoger uno de los aspectos que recoge el Concilio Vaticano II, donde habla que la Iglesia Católica, nosotros hermanos tanto de la Cofradía de las Angustias como del Prendimiento, instruidos por el Espíritu Santo, la honra como Madre amantísima con sentimientos de piedad filial, porque siempre pedimos la intercesión de esa Madre, ¿no?, de esa que nos lleva hacia la salvación. Como digo, esta mentalidad que existe en el seno de la Hermandad de Cofradía y por extensión en la Iglesia Católica, pues es la que se desarrolló de hecho en el seno de la Iglesia en el contexto bajo medieval, que es por ello por lo que surgió esta vocación. Pues vemos cómo 400 años después, en pleno siglo XXI, la Iglesia sigue destacando el carácter maternal, el carácter de piedad filial de Nuestra Señora, como recoge el Concilio Vaticano. Sin más, pues muchísimas gracias también a Juanjo, y agradecemos también la presencia de todos, y también, pues, por supuesto, a la Hermandad de la Angustia por tener, bueno, pues, la ocasión de realizar esta conferencia en este lugar privilegiado. Muchísimas gracias. Bueno, solo reiterar la gratitud a todos por estar aquí, por vuestra admirable paciencia. Vamos ahora, secundando lo que nos dice el Vaticano II, que nos acaba de recordar Javi, a invocar a María con esos sentimientos de piedad filial. También por nuestra parte, pidiendo de una manera muy especial por las hermandades de las Angustias y del Prendimiento, por todos sus miembros, para que por medio de María vivamos cada vez más y mejor nuestra condición de católicos cofrades. Se lo pedimos rezándole juntos la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues no queríamos despedirnos sin tener digamos, el agradecimiento personal de parte de ambas hermandades a Juanjo, que siempre está a disposición de nuestra hermandad y cofradía en todo lo que se le pide, y queríamos, pues, de parte de la Hermandad de la Angustia y de la Hermandad del Prendimiento, pues tener este detalle contigo. Muchas gracias. Mirad qué bonito. Gracias.
También desde la Hermandad del Prendimiento, pues nos gustaría tener un detalle con la Hermandad de la Angustia por cedernos este lugar, como digo, privilegiado para el desarrollo de nuestra formación sobre la Piedad de María, enmarcado en el contexto del cuarto ciclo de formaciones y también de este singular mes de noviembre en el que conmemoramos la vocación de Nuestra Señora de la Piedad. Así que hago a Fernando que haga entrega del cuadro. Bueno, pues simplemente pues desde la Cofradía de la Angustia agradecer vuestra presencia tan numerosa y bueno, al final pues valorar tanto que las cofradías pues se preocupen por la formación de sus hermanos para poder comprender lo que realmente hacemos a lo largo del año, por la profundidad de lo mismo. Entonces, mi enhorabuena a la Hermandad del Prendimiento por la labor tan grande que hacéis en formación. Así que agradezco que hayáis venido y espero que hayáis disfrutado.